querido traer hoy aquí al estrado al general Antonio José Rivero porque en él confluyen muchas, vamos a llamarlas experiencias y virtudes, siendo no solamente un hombre hoy exiliado que lucha por la restauración de la democracia, sino que vivió ese monstruo por dentro, que fue el chavismo. Me estaba contando en el segmento anterior de que, bueno, uno se entera de que los cubanos están porque controlaban registros, notarías, porque están en los cuarteles, pero uno no termina de apreciar, la gente no sabe. Antonio, ¿en qué consistía ese proceso de cercar, literalmente habíamos dicho, de cimentar un país para ellos mismos protegerse? Y hoy día, hablábamos ahora, fuera de cámara, se está viendo que, bueno, uno creo que vive más en esos búnkeres y de túnel en túnel y todos ellos que los que normalmente pueden estar en Fuerte Tiuna o en Miraflores. Cuéntanos un poco entonces en qué consistía esa presencia cubana para después ir al análisis de lo que estamos viviendo en el Mar Caribe. Vamos a llegar allá pronto. Pero me llama mucho la atención, además que debo comentarles que el general Antonio José Rivero estuvo en Moscú. Estuviste haciendo pasantías en Moscú y conoces también esa realidad rusa. Pero vamos a lo primero. Ese proceso de cooptación, que yo lo llamo de captura del Estado por parte de los cubanos, ¿cómo se desarrollaba y por qué no había resistencia de las Fuerzas Armadas, de los cadetes o de los militares institucionales? Mira, esto es un plan bien preconcebido de parte del difunto Chávez, Fidel Castro, y muy particularmente de ese lugar donde tú mencionaste ahorita, de Moscú. ¿Okay? Yo he hecho una investigación que inicié prácticamente en el año 96, cuando escuché del propio Chávez una expresión, una verdad que comprobé posteriormente y no un decir. Chávez en el año 96 pretendía tomar el poder nuevamente y buscaba tomar el poder. Y él me invitó a una reunión porque a raíz de mi relación a nivel de las cárceles, él ganó una confianza conmigo por mi visión espiritual, pero trató de utilizarme y ciertamente tapó su visión ideológica porque incluso yo le encaraba en cuanto a los señalamientos que tenía sobre la izquierda y el hecho de haber ido a Cuba en el año 94. Me dijo que simplemente fue a fundar una cátedra bolivariana y Fidel lo sorprendió allá. Y eso fue la respuesta de él. Pero en el año 96, en una reunión donde estuvo incluso Maduro, estaba Diosdado, él pretendía tratar de obtener una respuesta, estaba haciendo como especie de un poleo, de un survey de opiniones para tomar una decisión en cuanto a tres alternativas de la toma del poder. La primera era el golpe de Estado como el 4 de febrero. Pero cuando dijo esa propuesta, aplicó la matriz DOFA y todo ello para cada uno de los escenarios del objetivo, para lograr el objetivo. Cuando dijo eso, dijo que había dentro de las vulnerabilidades, que no existían oficiales que pudieran garantizar que se pudiera dar un 4 de febrero con la misma contundencia que se dio y que pudiera tener éxito realmente, a pesar de tener ellos más de 20 años intentando o planeando el 4 de febrero. Cuando dice más de 20 años, a mí entonces, ¿cómo que más de 20 años? El 92. Es decir, me retrocedo 72. Y entro en el 72. Si es más de 20 años, entonces quiere decir, cuando entró a la Academia Militar en el 71 y más atrás, ¿cómo es eso? Esa expresión que utilizó ahí, esa información que utilizó ahí, la recalcó mucho para desmontar el que pudiera darse de nuevo una acción de esa naturaleza. Lo cierto es que de las 15 personas, la otra era tomar un estado del país, sesionarlo. Yo lo he manifestado múltiples veces, incluso estando él vivo. No es nuevo que yo lo esté diciendo. Desde el año 2010 yo mostré esas informaciones de alguna manera.
Entonces, la segunda era tomar un estado del país, de ese estado del país ir hacia Venezuela, hacia la toma del poder. Y la tercera era la electoral. De los 15, el único dijo, mira, usted debería irse por lo electoral. Es un partido político y si no en el 98, más adelante. Dijo usted. Dije yo. El único que manifestó. Él me dijo, yo quiero que tú trabajes conmigo y quiero que tú te encargues de un tema de armamento, de las armas, para lo que tengamos que realizar. Y yo, bueno, yo creo que para las elecciones no necesitan las armas y ya no deberían ser las armas las que se empleen, dije yo. Había en las Fuerzas Armadas general un sentimiento antipolítico. ¿Cómo? Había un sentimiento en la Fuerza Armada que usted perteneció y sigue perteneciendo. Había un sentimiento antipolítico. Sí, lo había. Ante-Copey. Sí lo había, sí lo había. Por eso entonces Chávez era capaz de seducir. Sí, lo había. De que lo había. El ambiente en esos tiempos no era el más placentero, no era el más propicio para poder, digamos, al bipartidismo, sí. Irse al apoyo así. El militar piensa como piensa todo, cualquier ciudadano cuando ve las cosas en la calle, cuando ve la información de una corrupción, de un tema pues que estaba presente en el país. Había crisis pues desde que hubo el Viernes Negro y para de contar, y los hechos de corrupción, Cadivi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo ello pues siempre pesó en el estamento militar. Pero bueno, lo cierto del caso es que en ese momento Chávez me dice, mire, mi comandante, yo le dije, yo estoy en mi último año de ingeniería electrónica y yo quiero graduarme. Yo voy a graduarme. Yo estaba en frontera, yo estaba luchando con la guerrilla colombiana. Y él dije, tú no puedes estar allí. Yo dije, no, mi comandante, yo me siento bien en la frontera. Yo lucho por Venezuela allí, combato a la guerrilla, eso me llena de mucha moral porque es el espíritu militar el que me abriga, ¿no? Y entonces él no quería que yo estuviera ahí. ¿Por qué no quería que estar? Porque los señalamientos que tenían los guerrilleros que capturábamos en varias ocasiones, y personalmente los llegué a interrogar allá, eran que eran amigos de Chávez y que cuando Chávez llegara al poder todo iba a cambiar. En Apures, en la frontera con el norte de Santander, en el Cutufí, en el Nula, en el Amparo, en toda esa zona donde pudiéramos capturar guerrilleros, el común era que Chávez iba a servir cuando tuviera el poder con la guerrilla colombiana. Bueno, todo eso me desmarcó y desde el año 96 más nunca fui llamado por hasta que ganó. Cuando ganó y tomó la acción electoral, bueno, yo aplaudí, bueno, qué bueno, se fue por aquí, qué bueno. No hay comunismo, yo no tuve la visión en el momento de... Sin embargo, tuve mi reserva a raíz de los últimos discursos, ese discurso violento del último de la Avenida Bolívar. Pero después vi ese discurso y después vi el debate con Salas Romer en el Ateneo. Y digo, ¿quién es realmente Hugo Chávez? ¿Es un hombre valiente o es un hombre guapo y apoyado? Coménteme esto. Guapo y apoyado, pero ¿quién es? ¿Un bipolar? ¿Cómo es posible que maneja aquí cuando está en la masa y esa violencia, ese discurso? Y aquí todo un angelito que todo lo maneja, todo lo quiere hacer bueno, bonito, y como dice, bueno, bonito y barato. O sea, que Chávez dentro de esa bipolaridad se percibía o se hacía ver también como un hombre bizarro, valiente, gallardo. Ciertamente. Pero a la hora de la chiquita, ¿quién era Chávez? Era un traidor, era un perverso, un maquiavélico, total, te lo puedo asegurar. Y no era tan valiente y tan épico como se pintaba. No era tan valiente ni era tan épico, así como se pinta, pues, porque tenía la connotación ideológica y ese respaldo del cual un proyecto que recibió desde la Unión Soviética de los años 60, porque después de la pacificación de Caldera, él fue infiltrado en la Fuerza Armada a raíz de un plan educativo que llevaba a los cuadros políticos a la Asamblea Colonial y un cuadro a intervenir en las academias militares. Ese es el Chávez y esta es la situación actual. Que nos trajo a este llegadero. Vamos al corte general y vamos a entrar en materia, porque lo que está pasando en el Caribe y sabiendo ustedes de dónde venimos arrastrando tantas cosas, quizás usted con su retina militar es capaz de decirnos si todo esto que estamos viviendo y que es inédito nos puede conducir a la anhelada restauración de la democracia en Venezuela. Ya venimos con el general Antonio José Rivero González,
quien conoció a Chávez y no tiene duda en decir que una cosa es cómo se pinta, cómo se viste y otra cosa es cómo se presenta. Ya venimos.